autovías, este tipo de caminos o carreteras es un camino más bien para tránsito interurbano, generalmente une ciudades con grandes distancias y nos da un excelente nivel de servicio para ese tipo de caminos, ¿no? Es decir, no es tanto el camino de acceso diario a una gran urbe, sino es la unión entre dos urbes, el cual tiene un tránsito por lo general estacional. Es decir, por lo general, por ejemplo, los caminos que son típicos caminos turísticos, nuestro emblema de autovía es la autovía 2 que va hacia la zona de la costa, tiene grandes tránsitos estacionales, ¿no? Es decir, en la época de enero, de febrero, y después durante todo el año tiene bajo tránsito. Lo mismo, por ejemplo, aquellos caminos que son corredores de carga, como puede ser todo el brazo que une con el Mercosur de la Ruta 14, que va hacia el norte, el que va hacia Catamarca. Es decir, hoy por hoy la tendencia de estos caminos es transformar las vías rurales que ya están prácticamente agotadas en volumen, ¿no? En la relación volumen-capacidad, llevarlas a vías multicarril. Por lo general, el típico camino multicarril es el 2+2, es decir, dos carriles de un sentido y dos carriles del otro, separados por un separador central, un cantero central, y posee retornos, es decir, cada 2-3 kilómetros, posee accesos en todos los puntos, ya sea a comercios, a áreas de servicios, a terrenos privados, y tiene, de alguna manera, un nivel un poquito inferior al que es el de la autopista, ¿no? Es decir, a grandes rasgos, si una autopista tiene un promedio de 2.000, 2.200 vehículos por hora, por carril, una autovía está un poquito más abajo, está en 1.900, 2.000, ¿no? Para la mayoría de los casos, por supuesto que tiene un rango, pero me da un buen nivel de servicio para bajos tránsitos. Es decir, y es una muy buena solución para lo que son las uniones interurbanas o interprovinciales. Es decir, un poco la idea de planificación de nuestro país es unir todas las capitales de las provincias con autovías. De hecho, se está trabajando en eso. Empezaron de a poco hace muchos años con la autovía 2 hacia Mar del Plata, después fue hacia Córdoba, y ahora prácticamente se está uniendo todas las provincias con este tipo de caminos. Hoy van a ver en la presentación un excelente trabajo hecho por el ingeniero Mereta de poner, digamos, una presentación específica para multicarril, si bien el tratamiento metodológico del multicarril en el manual de capacidad se incluye con autopistas en lo que es secciones básicas, el capítulo 12. No hay un capítulo particular para estudiar las vías multicarril, sino que en esta última edición se unificó, se unió a autopistas sección básica, para ver que la única diferencia al momento de hacer los cálculos son el cálculo de la velocidad de flujo libre. ¿Y por qué? ¿Por qué la velocidad de flujo libre es diferente en una sección básica de autopista que
en una vía multicarril. Es justamente diferente porque tenemos condiciones diferentes prácticamente o digamos al 100%, dada por la cantidad de puntos de acceso, es decir, una autovía no tiene total control de accesos. Es decir, una autovía tal como ustedes la imaginan, ¿no? Si lograron alguna vez hacer un viaje por ruta 2, por ruta 14, eh, tiene accesos en cualquier momento, puedo salir a hacer unas compras en alguna estación de servicio o en alguna panadería, o puedo entrar a cualquier campo a través del acceso, es decir, o puedo desde un campo entrar a la autovía, o por el centro puedo hacer un retorno, por ejemplo, y cruzar. Entonces, ese tipo de flujo, ¿no? Donde yo tengo muchos puntos de acceso durante la sección básica, hace que sea diferente el cálculo de la velocidad de flujo libre. Básicamente la diferencia está en eso y en las ecuaciones de predicción, ¿no? Es decir, más que nada en lo que son las velocidades, eh, digamos, directas de cada uno de los elementos. Así que bueno, es un tema que tiene una metodología muy similar a sección básica, con lo cual también les va a servir como un repaso y, y van a tener a disposición la presentación, que seguro ya el ingeniero la pudo subir, con, por supuesto, vamos a hacer ejercicios al respecto. Así que bueno, les dejo en manos del ingeniero Mereta la presentación de cálculo. Bueno, Gracias. gracias, Gabriel. Antes que nada, ya está subida al aula la presentación esta que vamos a ver ahora, donde dice apuntes 2021, dice multicarriles. Si quieren la pueden ir bajando para ir anotando cualquier cosa que vaya surgiendo en el momento, pero ya está ahí en el campus disponible. Otra cosa que agregué al campus en la parte de generalidades, en la parte inferior, vinculé una dirección URL que es directamente para conectarnos con las clases virtuales todos los jueves. O sea, directamente ya no busquen más el código, sino directamente en la parte de abajo de las generalidades tienen la URL esa y automáticamente se conectan con el Zoom este. Bueno, creo que por ahora nada más. Vamos a empezar a compartir pantalla. Díganme si la ven. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno. Bien. Lo que le dijo el ingeniero es todo un resumen. Esta parte de las multicarriles o autovías son rutas de inferior calidad que la autopista, pero en ciertos valores, o sea, las autopistas más chicas y los multicarriles se llegan a cruzar, porque hay autopistas de 2 carriles que si tienen control de acceso son autopistas y si no tienen control de acceso pasan a ser multicarriles. Por eso antiguamente o anteriormente los manuales los trataban en capítulos separados a las autopistas y en este manual los volvieron a tratar todos juntos. Muchas cosas que vimos en autopistas las vamos a reiterar ahora porque está presentado así en el manual del 2016. Bueno, los antecedentes, el HCM 2010, el HCM 2016 que vamos a usar ahora, y en castellano las publicaciones del ingeniero Felicia del 2010. Nuestra Vialidad Nacional tiene cuadros y separó los caminos basados en el HCM históricamente. Entonces, por ejemplo, tienen autopista, autovía, carretera, común y de bajo volumen, con categorías especial y del 1 al 5, y ahí les va diciendo
cuántos son los controles de acceso, cómo es, cuáles son la cantidad de carriles que tiene, que puede tener la vía, a qué velocidad se puede circular, cómo son los cruces con ferrocarriles y cómo son los cruces con los caminos. Este es un cuadro que después por ahí cuando veamos diseños de carreteras los vamos a tener más presente. Ahí dice que este cuadro lo pueden encontrar en el Atlas de Vialidad Nacional. Es un resumen de todas las normas de diseño de vialidad. Y es lo que nos muestra, por ejemplo, algunas de las características de una autopista, una autovía y sus diferencias. Así como lo tiene Vialidad, que se basó en los estudios del HCM, también lo podemos encontrar en un instituto de español, en el Ministerio de Fomento de España, que les va dando las diferentes características de cada una de las vías. El manual de carreteras va estudiando las cosas desde las de mejor capacidad, las más como la autopista, y va bajando en el estudio de los caminos. En realidad en una implantación siempre se empieza por una ruta 1+1, que va a ser el tema que vamos a ver la clase que viene, y después se va pasando a un multicarril y pasando a una autopista en la medida que el tránsito crece. Pero bueno, nosotros como estamos siguiendo el orden de los capítulos del manual HCM 2016, es que los vamos tratando así, pues si no, cuando nos toque tratar rutas 1+1 o carreteras, vamos a ver que en la medida que crezca el volumen, ya una carretera no va a servir y vamos a tener que convertirla en un multicarril. El cuadro este resume todas las características del multicarril que dijo el ingeniero recién, así que lo pueden ver tranquilos después. Vamos al tema capacidad. Este es el cuadro que compara ya en el capítulo 12 de este manual las capacidades que tenían las autopistas con los multicarriles. Fíjense, primero que la velocidad del multicarril no llega a las 75 millas por hora, sino que arranca con las 70 millas por hora. La capacidad de flujo por hora y por carril de una autopista a 75 millas es de 2.400 y a un multicarril de 2.400 también. Y a 70 millas, disculpen, a 70 millas es 2.400 y un multicarril a 70 millas es 2.300. Esta es la capacidad máxima del multicarril. Y como valor mínimo, el multicarril toma 45 millas por hora con una capacidad máxima de 1.900 ¿cómo es? Vehículos ligeros o passenger car por hora por carril. Esa capacidad máxima es allá donde la curva de densidad alcanza las 45 passenger car por milla por carril, o sea, el valor máximo de densidad, digamos. ¿Cuáles son las características generales del multicarril? Las velocidades, como vimos ahí, van a ir entre 75 millas y 45 millas. El número de carriles va a ser entre 2 y 4. Una autopista este rango lo comparte, lo que lo va a diferenciar de la autopista va a ser el control de accesos. Pero si yo quiero poner 5 carriles, también ya estoy pasando a autopista. En este caso, de la cantidad de carriles por mano van a ser 2 y 4. No tiene control de accesos completo, como le dijo el ingeniero. Yo puedo acceder desde una calle, desde una propiedad, puedo acceder al multicarril, no como en el caso de la autopista que tenía que llegar a un puente y ahí llegar a la intersección y acceder a la autopista. Acá no. Tiene muchas intersecciones a nivel. En el caso de la ruta 2, por ejemplo, tenemos muchos sectores de retorno para poder retomar la ruta. Esas son cruces a nivel. En el caso de la ruta 3,
tenemos sectores donde ingresan calles laterales y se incorporan al multicarril a nivel de una rotonda. En la ruta 2, por ejemplo, en la 11 y la 56, donde se va a la costa, ahí tenemos una rotonda que la 11 se divide hacia la costa y nace la 56, o sea que está todo a nivel. A lo largo del multicarril podemos encontrarnos con semáforos, o sea, algo que frena nuestra capacidad, nuestra comodidad. Los puntos de acceso y volúmenes de giro se aproximan a cero, pero existen y se circula a la velocidad libre, de flujo libre, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones ideales? Y esto está todo expresado en unidades inglesas para ubicarnos dentro del manual. La velocidad de flujo libre entre 45 millas por hora y 70 millas por hora. El ancho de carril, 12 pies. ¿Cuánto es en metros el ancho de carril entonces? 3,60 m. 3,60, muy bien. Acá surge algo distinto de la autopista. La autopista tenía una distancia lateral derecha de 6 pies. ¿Que cuántos son los 6 pies? 1,80. Bien. Y acá surge otro tema, otra distancia que es la izquierda. La autopista consideraba nada más que la derecha. Acá vamos a tener en cuenta las obstrucciones a nuestra izquierda también. Todos los vehículos son livianos. El conductor es característico un día laborable, o sea que no tiene problema, no es turista ni nada. No está afectado por las inclemencias climáticas. Se trabaja en terreno plano, o sea, cuando buscamos las condiciones ideales, el manual hace siempre lo mismo. Toma todas condiciones ideales y después las ajusta de acuerdo a la realidad. Y va a trabajar con calzadas separadas. Cuando habíamos visto autopistas, teníamos este cuadro que nos daban los factores que afectaban a nuestra autopista, que es la columna que en estos momentos se encuentra en el centro. La columna que está marcada con el cuadro rojo son las características para el multicarril propiamente dicho. ¿Se acuerdan que cuando estaban las autopistas yo calculaba una velocidad de flujo libre y la capacidad de la autopista y después la tenía que ajustar por un factor climático llamado SAF, que incluía el factor climático, las obstrucciones de los carriles, el factor del conductor? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Si ustedes se fijan en la columna del medio, dice que ese SAF lo teníamos que referir al capítulo 11. Si se fijan en la columna de la derecha, tanto el SAF como el CAF vale 1. O sea que para el multicarril, estas correcciones por cuestiones climáticas o obstrucción de carriles o manejo del conductor no nos va a afectar la velocidad de flujo libre inicial. El primer renglón son las operaciones, como se calculan, ya vamos a llegar ahí. Fíjense, la fórmula de capacidad la baja considerablemente, o sea que el máximo para una autopista era 2.400 y el máximo para un multicarril es 2.300, cambiando levemente el cálculo de la fórmula de capacidad. La densidad a capacidad máxima para la autopista y para el multicarril es 45 passenger car por millas por carril. En la curva de autopistas había un punto de quiebre de donde la velocidad de flujo libre pasaba de ser horizontal a tener una curva. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, ese punto en las autopistas se calculaba con esa fórmula que tienen acá.
con esta fórmula que dependía de la velocidad ajustada y del CAF que afectaba todo. Y en función de esto podíamos decir si nuestra velocidad era la velocidad de flujo libre o si era la velocidad media. Bueno, este punto, que para la autopista variaba de acuerdo a la velocidad, para el multicarril queda fijo en 1400 vehículos por hora por carril. Vehículos, no, disculpen, passenger car, o sea, vehículos ligeros, por hora por carril. O sea, este caso en el multicarril es un valor constante. Y después teníamos en la fórmula para calcular la velocidad media, un exponente que para la autopista era un cuadrado y para el multicarril va a ser 1,31. O sea, estas son la comparación. Este cuadro está en el capítulo 12, cuadro 6 del HCM. Son los valores que se usan para autopistas y para multicarril. Y en función de esto vamos a ver qué diferencias tienen. El factor de ajuste de la velocidad es igual a 1, entonces la velocidad de flujo libre no va a cambiar o no se va a ver modificada. Lo mismo pasa con el de capacidad. La capacidad está definida por esta fórmula. El punto de quiebre de la curva es 1400 passenger car por hora por carril y el exponente para determinar la velocidad promedio es de 1,31. Fíjense cómo son las curvas del multicarril ahora. Son curvas que son paralelas casi. Antes acá se juntaban en un punto. Y el valor de quiebre está en los 1400, constante. Se corrió un poco la imagen acá, pero es constante en 1400. Los criterios y nivel de servicio del multicarril siguen siendo los mismos que para la autopista. El nivel de servicio F es cuando la densidad excede los 45 passenger car por millas por carril. ¿Cuáles van a ser los pasos que tenemos que hacer para la determinación del nivel de servicio? Primero determinar la velocidad de flujo libre, después ajustar el volumen y después calcular el nivel de servicio. Estos pasos siempre se hacen a lo largo de todo lo que están viendo desde la sección básica de autopista. Venimos repitiendo estos pasos. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá en los multicarriles. La metodología para resolverla es la que está presente en el manual del 2016, la que se usó para autopistas, con la única diferencia que las velocidades y la capacidad no se ajustan ni por el SAF ni por el CAF. Acá algo que si bien en el punto 2 queda explícito o implícito, pero tengan presente siempre que la velocidad se puede o estimar o medir. En el trabajo práctico de autopistas, en algún ejercicio le puse velocidades estimadas y en otros ejercicios le puse velocidades medidas. Entonces, si yo mido la velocidad, no necesito ajustarla por ningún coeficiente. Lo que necesito es, si quiero mejorar su capacidad, tener en cuenta esos descuentos para, ampliando por ahí el carril, lo que sea necesario, ganar velocidad y así tener un mejor nivel de servicio. El procedimiento es siempre el mismo: recabar datos, ajustar la velocidad por el ancho del carril, las obstrucciones laterales y la densidad de distribuidores, ajustar la capacidad, en este caso por el SAF, ¿no? El ajuste de la demanda, ver si estamos a nivel de servicio F y si no seguimos, y estimamos la densidad y el nivel de servicio correspondiente.
La ecuación que nos permite ajustar el nivel de la velocidad ahora es esta que tienen acá. ¿Qué le encuentran de raro con respecto a la de velocidad de la sección básica de autopistas? A ver. ¿Encuentran alguna diferencia? Ahí alguien contestó en el chat, profe. El factor de densidad. ¿Eh? El factor de densidad de las De ramas. densidad de las ramas. El último término que tenía autopista, Sí, que era el TRD. Tiene sí. más factores. Acá me dicen que tiene más factores de ajuste en el chat. Sí, en la autopista eran 2 y acá son. En la autopista eran 3 y acá son 4. Bien. Vamos por los comunes. A ver, ¿hay algún factor común entre autopistas y multicarril? Sí, el del ancho de carril. El ancho de carril es común. Bien, otro. El de obstrucción, ¿no? ¿Puede ser? El de obstáculos laterales. Acá me dicen los primeros dos. O sea, el ancho de carril y las obstrucciones laterales. Bien, pero hay una aclaración sobre eso. Dice total, o puede ser. O Claro, la T de dice qué. total. Dice total, exactamente. Y los que decían de los intercambiadores o TRD, como se llamaba en autopista, ahora está cambiado por ese FA, que es el factor de accesos. Ajuste por accesos. Entonces vamos a ver de dónde surgen cada uno de estos factores de ajuste. Veamos este multicarril que es conocido por ustedes, es la ruta 2 a la altura del Telesama. Tengo el ancho de carril desde la línea media hasta la línea blanca continua y del otro lado lo mismo. La obstrucción lateral derecha de la línea blanca continua hasta los postes o señalamientos que haya de este lado. La obstrucción lateral izquierda, lo mismo que de la derecha, pero del lado izquierdo. La mediana es el espacio que divide los dos carriles o que separa los dos carriles, en este caso en la ruta, es un cantero, una cuneta, pero puede no tener nada. Y el punto de acceso que acá quedó sin marcar, por ejemplo, es esta salida de la calle, de la casa directamente a la ruta. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los parámetros que vamos a tener que tener en cuenta cuando estudiemos un multicarril. Fíjense que en este multicarril, en esta foto que saqué de acá, tiene una rama de retome, o sea que el que viene por esta mano, que es la que va hacia Mar del Plata, puede entrar a la casa, entrar a su casa o retomar. Y de este lado también puede venir hacia Buenos Aires, girar acá y volver hacia Mar del Plata. Estos ingresos también los vamos a tener que tener en cuenta. El ancho de carril o FLW, el factor de lane width, ¿no? Tiene las mismas características que para las autopistas, mayor a 12 pies, o sea, mayor a 3,60 metros, no descuenta velocidad, y entre 10 y 11 pies descuenta 6,6 millas de velocidad. Los factores de obstrucción lateral, acá sí, como dijeron por ahí, tengo que tomar la suma de los dos factores, tanto la distancia izquierda como la distancia a derecha, sumarlas, y con ese valor voy a entrar en la tabla, pero esta tabla se acota a
una autopista de 4 carriles, o sea, ida y vuelta, o sea, 2 más 2, o una autopista de 6 carriles, ida y vuelta, o sea, 3 más 3. Por eso digo que los multicarriles están entre 2 carriles por lado y 3 carriles por lado. Ya 4 ya pasamos a ser autopista por lado, ¿no? Entonces, con este valor de esta suma que nos dio acá, buscaremos en el sector que corresponda o un 2 más 2 o un 3 más 3 y calcularemos o determinaremos el factor de reducción de la velocidad por obstrucciones laterales a ambos lados. Tipo de mediana. Ingeniero, le hago una pregunta. Cuando voy a calcular ese factor de obstrucciones laterales, y si tengo Sí. izquierda y derecha, multiplico por 2. No, sumás. ¿Por qué izquierda o derecha? Si yo tengo, por ejemplo, 3 pies o 6 pies a la 6 pies a la derecha y 2 pies a la izquierda. 6 más 2, 8. Entonces Bueno, entro correcto, acá ingeniero. con el 8. Si estoy en un 2 más 2, entro con el 8 y me dice que 0,9. Gracias, ingeniero. De nada. Mediana. Mediana es la parte física del multicarril que divide las manos. Tenemos 3 tipos de medianas. Mediana dividida, puede estar dividida con un cantero, puede estar dividida con un New Jersey, puede, como en este caso, tener iluminación. Como en este caso, esta es una foto en la zona de Merlo, en San Luis, a la salida de Merlo. A continuación de esta avenida, la ruta 5, si seguimos hacia Conlara, que es el pueblo, que es la ciudad más grande que está para aquel lado, esta misma ruta se transforma en esto. Fíjense que acá el cantero central desapareció. Tengo ruta de 2 carriles de un lado y de 2 carriles del otro. No tengo mediana. O sea, esta mediana es no dividida. Entonces acá, cuando esté en este caso con la mediana dividida, me va a decir que no descuento velocidad, pero cuando estoy en este caso con mediana dividida, me va a decir que, no dividida, digo, me va a decir que tengo que descontar 1,6 millas por hora. Y otro caso, cuando tengo medianas con giros a la izquierda, que es este TWLTL, me va a decir tampoco que no descuento nada. Ahora bien, cuando yo estoy estudiando el multicarril, y entre esta y la presentación anterior hay una relación que muchas veces no se ve. Si yo estoy parado en analizando esta ruta 5, donde la mediana está dividida, ¿no? No está dividida. Tengo que considerar el factor de ajuste por mediana y el factor de ajuste por obstrucción lateral. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Cuando yo considero el factor de ajuste por obstrucción lateral, en este caso, ¿cuánto voy a considerar? ¿O cómo lo voy a tomar? El izquierdo sería el inconveniente acá, porque el derecho está claro, ese es el mismo. El derecho es el mismo, pero ¿qué pasa? Vos fíjate. La segunda línea va a ser. No, vos fíjate, para no castigar 2 veces, digamos, a la pérdida de velocidad, si yo castigo a esta ruta porque tengo una mediana no dividida, no separada, con 1,6 millas, entonces cuando voy a analizar las obstrucciones laterales, voy a tener que contar la obstrucción lateral desde este carril hacia atrás, desde mi izquierda, pasando la otra mano. O sea, ¿ven que acá hay un poste de tendido eléctrico? En el final de la foto. Sí. Pero Sí, eso sería para la mano derecha, digamos. Para la mano derecha. O sea, voy a decir que mi distancia izquierda es la distancia a ese poste. ¿Por qué? Porque yo ya lo castigué considerando que la mediana está indivisa.
O sea, si yo analizo la foto de mi izquierda, yo tengo, por ejemplo, a la derecha 60 centímetros o 1 metro, y a la izquierda tengo hasta los postes de luz, qué sé yo, 60 centímetros más. Entonces, en este caso, en una mano, tengo la suma de las obstrucciones laterales, 1,60 m. ¿Bien? De las dos obstrucciones, la derecha y la izquierda. En el caso de la ruta con cantero central también tendría que hacer lo mismo. Pero en el caso de esta que tiene mediana indivisa, entonces como yo lo estoy castigando con la mediana a esta obra, entonces le damos la mediana indivisa, pero la obstrucción lateral de este lado consideraremos 1 metro del lado derecho, pero del lado izquierdo consideramos 3,60 m, porque ya los 3,60 m no la afectamos por una luz inferior. ¿Quedó claro eso? ¿No serían 3,60 m más la distancia que hay al poste? O sea, el ancho del carril. Sí, pero como con 3,60 m ya no me descuenta nada. O sea, ya no Ah, tienen 7. claro. Sí, 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 está bien, está bien. O sea, más de... a ver, esa calzada tiene 7,20 m. Yo no pongo 7,20 m. Pongo No, claro. 3,60 m y ya la puse en condiciones ideales. O sea, porque yo consideré que mi mediana está indivisa, entonces mi obstrucción lateral izquierda la tomo como 3,60 m. ¿Bien? Eso para no aplicar el otro factor. No, porque si no castigamos 2 veces a la velocidad. Y no es Claro. cierto. O sea, sí es cierto que por mediana indivisa perdemos 1,6, pero no es cierto que por obstrucción lateral tengamos una distancia más chica. ¿Está claro, Aldana? Sí, sí. Acá, por ejemplo, en la autovía provincial número 2, o autovía Manuel Fangio en Castelli, tenemos zonas de retomes, que son las que les dan los giros a la izquierda en ambos sentidos. Esos también son accesos. Y por último, en las autopistas contaban los intercambiadores, las ramas de acceso por millas. Acá vamos a considerar los puntos de accesos a ambos lados de la ruta por milla. Muchas veces se dice que los puntos de acceso al lado izquierdo no se toman en cuenta porque, a ver, un lugar de retome se da cada 5 o 6 millas o más. Un acceso de una casa es más frecuente. Entonces, posiblemente, con contar nada más que los accesos del lado derecho, estemos del lado de la seguridad. En todos los gráficos del HCM, fíjense, les recomienda interpolar, de ser necesario, en 0,1, ¿no? Por ejemplo, si tengo 15 accesos, ¿cuánto sería mi factor de ajuste? Cinco. No, si tengo 15 y tengo que interpolar, ¿cuánto sería? 25. ¿Eh? 3 y 25. 3,75. Ah, 75. 3,75. Bueno, ahí dice de 0,1. 75 no, 3,8 tomemos. ¿Está? Bien. Ajustamos en nuestro factor. Con la velocidad ya terminamos. Pasamos a ajustar el volumen de vehículos afectados por el factor de vehículos pesados. El volumen horario lo tomamos en la hora 30, es el volumen de hora pico. El factor de hora pico puede variar entre 0,80 y 0,95. N es el número de carriles por sentido. F es el factor de ajuste por presencia de vehículos pesados. Acá le hago una aclaración
Me preguntó un compañero de ustedes en un ejercicio de autopista, yo puse un factor de direccionabilidad. Las capacidades, tanto sea de autopistas o multicarriles, se calculan con el volumen en el sentido más cargado. ¿Está? Entonces yo puedo poner un conteo o un volumen de hora pico en los dos sentidos, pero decirle que en un sentido, en el momento que yo hice el conteo, iba un 60% en un sentido y un 40% en el otro. Entonces, si yo tengo mi volumen de hora pico en los dos sentidos, voy a tener que afectar por el 60% para hallar el volumen en el sentido más cargado y con ese calcular el volumen de hora pico con la cantidad de carriles en ese sentido, no la cantidad de carriles totales. O sea, si hablamos de un multicarril 2+2, la cantidad de carriles totales sería 4. Pero como yo tengo un sentido cargado, en esa N que tiene que ir ahí es un 2 y no un 4. Cuando hacíamos autopista, como en la autopista ese porcentaje de variación podía ser 50-50, podíamos tomarlo por sentido o en el total. Pero si tenemos un porcentaje de direccionabilidad diferente a 50-50, tendremos que aplicarlo al mayor y la cantidad de carriles, contar la cantidad de carriles que se usan en ese sentido. Y ustedes me preguntarán, o yo les pregunto a ustedes, ¿y en el otro sentido qué hacemos? ¿Cómo es que hacemos? Si estamos verificando un lado. Claro, pero ¿qué hacemos con el otro sentido? O sea, Haría lo mismo, ingeniero. ¿con qué volumen? Con el porcentaje que pasa. O sea, vamos a hacer números redondos. Tengo 100.000 vehículos en una hora en los dos sentidos y tengo 60-40. En uno dijimos que 60.000 vehículos en una hora. ¿El otro lo hacemos con 40.000? No, se toma el más desfavorable, ¿o no? Se toma el más desfavorable. O sea, es el mismo número para los dos sentidos, porque acuérdense que el tránsito es oscilante, o sea, en un momento del día va y en otro momento del día viene. Exactamente, Luca. Luca me dice eso, o sea que en un momento del día el tránsito va hacia un lado y en otro momento del día el tránsito vuelve. Muy raro los caminos que tengan, salvo un acceso a como puede ser algún puerto, algo así, que tengan vehículos cargados en un momento y descargados en otro, o acceso por un lado y salida por otro. Siempre los caminos se hacen de ida y vuelta, o sea, en algún momento se cargan para ir y en otro momento se cargan para volver. El factor de vehículos pesados queda así con esta fórmula. Para los tramos generales vamos a usar estos dos coeficientes, 2 y 3, o sea, para terrenos llanos y terrenos ondulados. Acuérdense que el porcentaje de camiones, que también es una pregunta que me hicieron, el manual del 2016 divide los camiones en camiones livianos y camiones pesados. Camiones livianos son los que se llama SUT y camiones pesados son los que se llama TT. Cuando voy a aplicar el factor de vehículos pesados, acá tengo que aplicar la suma de los dos valores, porque tanto SUT como TT están en función del tránsito medio diagonal, o sea, es un porcentaje del el volumen vehículo de hora pico. Entonces, yo digo, bueno, vienen
10% de camiones livianos y 5% de camiones pesados. Bueno, mi porcentaje de camiones en ese caso va a ser 15% y voy a aplicar ese 15% para calcular el factor de vehículos pesados en los tramos generales. ¿Qué pasa cuando tenemos que estudiar tramos en pendiente? Ahí es donde empiezan a tener en juego, empiezan a jugar SUT y los TT por separado. Me va a decir que de acuerdo a la relación entre camiones, 30% de SUT, 70% de SUT, o 50-50 o 70-30, de acuerdo a la pendiente y de acuerdo al porcentaje de camiones totales, yo voy a buscar mi coeficiente correspondiente. O sea, por comodidad para ver estos gráficos, lo único que queda es una pendiente negativa del 2%, ¿no? Pero, por ejemplo, 2% con una longitud de 0,6 millas, un porcentaje de camiones del 15%, pero que la relación camiones livianos, camiones pesados es 30-70. Entonces yo vengo por acá hasta el 15 y me dice que el valor ET que tengo que usar es 2,04. ¿Está? Y si lo hiciera por acá, es 2,02. Y si lo hiciera por acá, es 1,89. O sea, en función de las relaciones de camiones livianos y pesados, el coeficiente va variando en función de la pendiente y el largo de la pendiente. O sea, acá también, de acuerdo si la pendiente es si yo tengo un tramo en pendiente, voy a tener un tramo en pendiente en un sentido ascendente y en otro sentido descendente. Entonces voy a usar o voy a verificar el tramo con la mayor carga en ascendente, porque con la menor carga en descendente voy a estar del lado de la seguridad. O sea, el mayor volumen de tránsito en sentido ascendente. ¿Ya está? Sí, profe, perfecto. Bien. Pasado a ajustar el volumen, tengo que ver si ese volumen que calculé recién no me hace que mi curva, empiece a decaer y la velocidad se vea afectada por la presencia de vehículos. Entonces, si ese volumen que calculé recién, en el caso multicarril, supera los 1400 vehículos por hora, o mejor dicho, vehículos livianos por hora o vehículos equivalentes ligeros por hora, tengo que aplicar la fórmula para calcular la velocidad media. La fórmula que tienen arriba es válida para autopistas y multicarriles. La fórmula que tienen encerrada en el recuadro azul, le cambié los coeficientes con los que vimos en la tabla del inicio, para que se den cuenta cómo cambia nuestra fórmula. Y esa es la que tenemos que aplicar en caso de tener un multicarril. En el caso del cuadro de arriba es la copia del manual, sirve tanto para autopistas como para multicarriles. Tenemos que calcular, esta es la velocidad S o speed, es la velocidad media del tránsito. Por eso el manual la diferencia como velocidad de flujo libre, FFS, Free Flow Speed, o como S, velocidad media de tránsito. Cuando empezamos a aplicar S, estamos diciendo que nuestra curva o nuestra velocidad de flujo libre entró en la parte curva. Nos queda determinar la densidad. La densidad se determina siempre como el volumen dividido la velocidad media. Acá tenemos el cuadro de las curvas de multicarril. Fíjense que a razón de los 1500, 1400 vehículos
livianos por hora por carril, se parten todas las curvas. Cada una de las rectas les marca la densidad máxima en donde cambian los niveles de servicio. Como hicimos en algún otro momento, podemos determinar el nivel de servicio partiendo de la velocidad y del volumen, donde se cruzan todas las rectas. En el sector que se cruzan nos va a decir qué nivel de servicio tenemos, o bien entrando en estas tablas, que fíjense las diferencias que tenían con el HCM 2010 y ahora la del HCM 2016. Antes el 2010 decía que hasta 35 vehículos livianos por hora estábamos en un servicio de nivel de servicio D para todas las velocidades. Después dividía LE y LF diciendo que variaba según la velocidad. El F también decía que cuando superaba la capacidad de estos valores. Hoy por hoy, lo que dijo el HCM 2016 directamente unificó o simplificó ese gráfico o ese cuadro, estableciendo nada más que los volúmenes de densidad máximos para cada uno de los niveles de servicio. Entonces, cuando yo saco la densidad con la fórmula que vimos recién, nos referimos a este cuadro y en el renglón que estemos diremos que pertenece a tal o cual nivel de servicio. O sea que nuestra vía está con un nivel de servicio C, D o el que corresponda. Bien. Por último, algo muy parecido a lo de autopista, nos puede tocar decir, tengo, por ejemplo, una ruta, ¿no? Una ruta 1+1. Una ruta de ida y una ruta de vuelta. Un carril que va y uno que viene. Y resulta que el tránsito está creciendo tanto que esa ruta no me alcanza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que proyectar, en este caso, un multicarril, pero no puedo proyectarlo al tanteo. O sea, por ejemplo, dicho, puedo proyectarlo al tanteo, pero me va a llevar mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es usar el concepto de máximo volumen equivalente, que es la cantidad de vehículos que pasan por un carril en un determinado nivel de servicio. Para eso voy a necesitar el tránsito medio diario actual, la composición de tránsito, el factor de hora de punta, el factor de vehículos pesados, el crecimiento anual, la cantidad de años de proyecto y qué nivel de servicio pretendo que esta vía trabaje en esos N años de proyecto. Profe, Sí, yo ahí quería hacer una consulta con el cuadro ese, porque revisando las clases, con ese el de máximo volumen equivalente, sí, que decía que si vos tenés tu velocidad de flujo libre, ponele que te da, no sé, 53, podías sí. tirar 5 para arriba o 5 para abajo. Pero, ¿qué te conviene? ¿Ir para arriba o ir para abajo? O sea, ¿te vas a 55 o te vas a 50? Ponele. A ver, en realidad las curvas del HCM las tomó como básicas y le toma 2,5 para arriba y 2,5 para abajo. Por ejemplo, Ok, la de 60 millas por hora va de 62,5 a 57,5. Tiene ese rango. O sea, se toma... y una consulta, si justo Sí. te da 57,5, ¿te vas para 60 o bajás a 55? Yo bajaría a 55. Tengo menos vehículos, tengo más vehículos menos vehículos por carril. Me va a pedir, y al hacer la división me va a pedir más carriles. Ok, perfecto, se entiende. Igualmente, esto y en los Gracias. gráficos, a ver, cuando yo calculo, si ustedes quieren intervenir con los gráficos,
El HCM siempre dijo lo mismo. Y en la primera parte del donde empieza a hablar de autopistas y multicarriles, no lo tuvimos en cuenta, pero debe decirlo también, que cada una de las curvas tiene un margen de 5 millas por hora. 2,5 para arriba y 2,5 para abajo de la curva. O sea, el HCM dijo, bueno, voy a tomar las velocidades de 45, 50, 55 y 60 millas por hora en este caso. Bueno, la de 55 millas vale de 52,5 la curva, de 52,5 a 57,5. ¿Está? O sea, acá. Sí, 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 perfecto. La curva va desde acá a una franja de 5 millas alrededor de la de 50. Todo eso vale esta curva de 50. ¿Está correcto? Perfecto. ¿Está entendido? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Bien. La de 65 y 70 las hicieron punteadas porque las están interpolando ahí. Por eso no están considerando como multicarriles ya ahí. Por eso están punteadas. Bien. Entonces, bueno, acá me dice que para una curva de 60 millas por hora, una velocidad que yo supongo de 60 millas por hora, ideal, ¿no? O sea, carriles de 360, obstrucciones laterales de más de 360 de cada lado, sin mediana dividida, cosa de que no me afecte, puntos de acceso mínimos. Me dicen que para cada nivel de servicio va a pasar esta cantidad de vehículos, entre 660 en una a 2200 en una. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es, en función de este volumen equivalente, máximo volumen equivalente, calcular cuántos son los números de carriles necesarios que me permitan evacuar ese volumen que tengo en mi vía. ¿Estamos de acuerdo? Como hicimos en el trabajo práctico de autopistas, si esto me da 2,1, tengo que irme a 3 carriles. ¿Está? Hay cosas que puedo considerar. A ver, de todos los parámetros que yo dije que eran ideales, ancho de carril, obstrucciones laterales, puntos de acceso, mediana, hay algunos que los puedo considerar ideales y los puedo construir, porque yo voy a construir un multicarril, los puedo construir ideales. Hay algunos que no. ¿Cuál es el que puedo modificar y cuál es el que no puedo modificar? O los que no puedo modificar. Las obstrucciones laterales no las podés modificar, me parece. ¿Y por qué no si yo lo estoy construyendo? Sí, pero las vas a tener siempre. No, o sea, lo que podría llegar a evitar es la mediana, me parece. Si vos querés o no ponerle alguna, digamos. Pero podés mover la obstrucción. Claro, la obstrucción la puedo mover. Se desplaza, si vos me decís tengo una línea de tendido eléctrico, desplazamos la línea de tendido eléctrico para que entre la... A ver, me voy a adelantar un poco a lo que es diseño. Cuando Vialidad Nacional proyecta una ruta, hay una zona que se llama zona de camino, que tiene 100 metros de ancho. Entonces se proyecta la ruta, en esa zona de camino se expropian todos los terrenos, los vecinos quedan separados 100 metros y eso pasa a ser espacio público. ¿Está? Vialidad Nacional tenía la costumbre de montar o encaballar su ruta en el eje de esos 100 metros. Vialidad de la provincia la ubicaba a 40 metros de un lado. Su ruta, la ruta que era ¿cómo es? Una ruta 1+1. En el momento de ampliarlo, Vialidad Provincia podía ampliar la segunda mano, como se está haciendo ahora en la zona sur, se hizo en la ruta 11, estaba ampliando la segunda mano sin cortar la circulación por la mano existente. Entonces pudo trabajar de esa forma.
Vialidad Nacional tenía que hacer un manejo de desvíos de un lado y del otro para poder ir materializando la mano. Yo tengo esa zona que no puedo ocuparla, puedo, como se destina a espacio público a partir de que se expropió, es un espacio público, por ahí va a pasar una ruta, puede pasar un cableado, sí, pero bueno, todo es una servidumbre. Es provisorio, si es necesario correr alguna instalación, se corre. Entonces la obstrucción lateral no sería un parámetro. ¿Qué otra cosa? Pero entonces, con ese, no sé, me parece que cualquiera, porque, no sé, el ancho del carril, por ejemplo, también lo podés variar si querés. Pero no te conviene. Lo estoy proyectando, o sea que sí, no hay problema, lo voy a hacer. O sea, como claro, pero por eso, entonces, no sé, otro factor no creo que pueda. El único que no puedo cambiar es el acceso de los vecinos. Bueno, pero eso no es una obstrucción lateral también. No, es un punto de acceso. Ah, bueno, la verdad. O sea, yo al vecino no le puedo decir que no puede acceder a la ruta. Entonces, el único de todos que no puedo cambiar, todos los demás los puedo mejorar. El que no puedo mejorar es la cantidad de puntos de acceso hasta no generarle una colectora y algún acceso independiente, pero ya la convertiría en una autopista. ¿Está? O sea, es más, si yo, por ejemplo, vengo con una vía con mediana separada, con cantero central como la de la Ruta 2, y de repente me tengo que meter en un pueblo, como le pasa por ahí a la Ruta 2 cuando se mete en Lezama. En Lezama se mete y es una ruta y, no, y pasó a ser un multicarril con, ¿cómo es? Con mediana indivisa, pero también puedo tener un multicarril con algún New Jersey en el medio. Entonces ya de ese lado, teniendo un New Jersey, empiezo a tener una mediana dividida igual. O sea, por más que esté cerca mío, porque el problema no es tanto la continuidad de la división, sino los sobresaltos como pueden ser árboles, postes o alguna cosa así que esté pasando cerca del conductor. Si tengo un obstáculo continuo como el New Jersey y el Guararray que me separan las manos, eso ya no lo considero como mediana no dividida, sino como mediana dividida. Entonces puedo juntar las manos que venían separadas, las junto, pero le pongo un separador en el medio. Indivisa es cuando no hay ningún elemento entre Claro, la mano y de vuelta. claro, exactamente. Como si fuera, a ver, estamos al borde de una ruta o una calle urbana casi, doble mano, con doble línea amarilla en el medio, pero bueno, una calle urbana va a tener, cuando veamos el tema, muchos más accesos, mucho más cruces, pero es el próximo capítulo. Por ahora estamos en la parte de flujo libre y es ese tema, cuando no tiene, cuando yo podría cruzarme de mano tranquilamente si quisiera hacerlo. ¿Está? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda quedó? No. De esto creo que no. Bien, muy bien. Gabriel, ¿querés hacer algún aporte? Bien, digamos, como les decía al principio, ¿no? Es decir, este es un tipo de caminos que nos va a poder unificar a las zonas interestatales o interprovinciales, y la idea es que de alguna manera nosotros unificamos los criterios con autopistas, pero tenemos estas pequeñas diferencias al momento de
de cuando le tomamos un examen y le digamos, bueno, cómo se resuelve un multicarril, tener presente los tres grandes grupos de elementos que hay que, de alguna manera, conocer, que son, por un lado, la velocidad de flujo libre, por otro lado, el volumen de la demanda, y por otro lado, la densidad que nos da el nivel de servicio. A diferencia con la sección básica, es cómo determinamos la velocidad de flujo libre y, de alguna manera, las tablas de tope, de capacidad y de densidad, ¿no? que son diferentes, justamente por las velocidades que se desarrollan en la autopista versus las que se desarrollan en estos caminos. Así que un poco es el concepto que queremos transmitirles. Nada más, semana que viene seguramente vamos a ver si llegamos a preparar el tema de vías rurales, es decir, rutas de 1+1 que le llamamos, que es un carril por sentido de circulación, indiviso. Así que nada más. Nosotros seguimos un rato más, no se me vayan. Ah, ok, sí, están con la práctica de... Vos te dejo libre si querés. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien. Hoy el ingeniero Sobrevila grabó a la tarde, hizo un video sobre prácticas de ramas. Así que ahora, en cuanto lo tenga disponible, lo voy a subir al campus para que ya les quede a ustedes como práctica, para que lo puedan ver. Buenas noches. Alguno que anda por ahí. Ahora vamos a ver un poco el tema de entrelazado. Yo les dije que estaba disponible una planilla, cuando les mandé el aviso, que había una planilla para que pudieran seguir los pasos del entrelazado. Y no sé si te habrán bajado, espero que sí. Y lo que vamos a ver ahora es el tema de el trabajo práctico. Bien. Voy a Profe, ¿le puedo hacer compartir. una consulta Sí, del trabajo práctico 2? sí. Yo estaba trabajando sobre el punto que tenés que calcular la cantidad de carriles. Sí. Lo que no entiendo ahí, que yo estuve revisando el Power y la explicación suya sobre los ejercicios, no entiendo o no sé para qué se necesita sacar la capacidad, tipo la C, porque después en la fórmula para la N como que no tiene ningún sentido, o por lo menos no se la encontré. La capacidad de a ver, ¿qué capacidad? Ahí me mataste. Supuestamente no tengo que hacerlo con los valores ideales. Claro, sí, no, por eso. Era una duda que tenía. No. Cuando yo No, por eso. proyecto yo proyecto con valores ideales de capacidad, de velocidad, o sea que la velocidad no se ve influenciada ni por el clima, ni por el conductor, ni por obstrucciones de carril. ¿Está? Siempre Sí. no se olviden de esto. El manual planea cálculos en condiciones ideales. Después los ajusta. ¿Está? Entonces, cuando habla de máximo volumen equivalente, te está diciendo, bueno, el máximo volumen equivalente en condiciones ideales es esto. Ahora, si yo dentro del enunciado te puse que había algún problema,
Es más, creo que no puse que había ningún problema, sino que puse que no estaba afectado por el clima, ni las obstrucciones, ni el conductor, cosa de que el SAF y el CAF fueran igual a 1. Sí, no, por eso preguntaba, pues nada, pensé que capaz aplicaba en algo y no le veía ningún sentido, entonces No. Si yo te ponía que el clima intervenía, por ejemplo, o que las planillas de clima las tienen en el apunte que les dejé de autopistas, Sí, ahí tenés que ajustar, obvio, pero tenía que ajustar, pero yo les había dicho que para simplificar todo lo que era trabajo práctico, el SAF y el CAF lo íbamos a considerar igual a 1, y la forma de considerarlo igual a 1 es con esa leyenda que le puse al pie de todos los ejercicios. sí, perfecto. Que no afectan, no están afectados ni por el clima, ni por las obstrucciones, ni por el conductor. Pues, Si no, tengo que jugar con eso. Profe, una pregunta más del TP2, Sí, ya que entraron en eso. Haciendo el trabajo práctico, como que siempre me resulta, o sea, para aumentar el nivel de servicio, tengo que aumentar sí o sí un carril, porque si yo aumento la velocidad, sumándole los factores que le restaron a la medida, no salgo del nivel de servicio C, por ejemplo, como que sí. no me o el D. Entonces, creo que en todos me daba eso. Y A ver, ¿te dio un nivel de servicio C? no, me dio en el primero el D, me Ajá. dio D, y después, no sé si, después comparé las dos, o sea, si aumentaba la velocidad o si aumentaba un carril. Y El tema de bueno, aumentar la velocidad, aumentar los carriles, te explico por qué. Primero es un orden económico. Si yo aumento el ancho de carril y separo las obstrucciones laterales, la sección de pavimento que voy a agregar a mi carretera es menos que si le agrego un carril nuevo. ¿Está? Eso por un lado. Tengo un gato acá, así que no se preocupe. Eso por un lado. Por otro lado, el tema está que si vos querés aumentar un carril sin cambiar las condiciones, te cambian los coeficientes de ajuste que dependen de una tabla. Si estás en el examen presencial, no virtual, y no tenés las tablas, el proceso es primero ensanchar los carriles y de las obstrucciones, entonces todos los factores se convierten en 0. Ya llevaste al máximo todos los factores de ajuste, o al mínimo, se convirtieron todos en 0. No se reduce por eso. A partir de ahí ensanchamos, agregamos un carril. ok. O sea, con las tablas en la mano lo podés hacer en cualquier momento. O sea, le agregás un carril del ancho que tenés ahora. Pero sin las tablas en la mano no vas a poder hacer esto porque el coeficiente te va a variar. O sea, vos fíjate que las obstrucciones laterales varían en función del ancho, pero también en función de los carriles de la mano. Claro. ¿Está? Entonces, hoy por hoy, teniendo las tablas ahí, lo que sí les voy a pedir es que tenemos las tablas todas a mano, en los ejercicios pongan las tablas de donde sacan los valores. No me digan que el valor salió, como decíamos recién, 1,9 de la mediana, y de dónde la sacaron. No, péguenle la imagen de la tabla diciendo corresponde esto. Porque si no, después el que haga el ejercicio lo sabe cómo lo hizo, y sus compañeros que lo tienen que seguir no lo van a saber. Entonces es mejor que los trabajos prácticos queden como un informe que les sirva para todos. ¿Está? Siempre justifiquen y de dónde se sacó cada cosa. Entonces es por eso que un nivel de servicio C es aceptable. Si llegas a un nivel de servicio agregando carril, agrega un carril, pero yo siempre sugiero ir haciendo las mejoras de a poco por un tema económico. Sí, y nada, mi pregunta iba también a si había otra opción que no sea en esa, o sea, que no sea agregar un carril. No sé, porque yo veía que lo que más me penalizaba era el factor de vehículos pesados y, y bueno, no sabía si se podía desviar, no sé, o sea, plantear otra cosa, pero
Nada, era... A ver, según como sea la vía, si la vía es un acceso a, por ejemplo, la ruta 9, hoy por hoy, las autopistas se prohíben los vehículos pesados en los fines de semana para agilizar el tránsito de coches. Pero no podés para una vía general cambiar la cantidad de vehículos pesados. Es agregar, en este caso, agregar carriles. Si vos pasaste de un nivel de servicio E a 1C, perfecto, listo. ¿Está? Si otra cosa, no me acuerdo cómo era la tasa de crecimiento, si era la tasa de crecimiento en 2 años, o no tenía, no sé. O sea, algunos casos le doy el tránsito actual, le digo que calculen la capacidad hoy y le doy una tasa de crecimiento, o le doy tasas de crecimiento. Y le digo que calculen la capacidad del futuro. Si la tasa de crecimiento es única a los 15 años, bueno, no sé, pero si la tasa de crecimiento son dos, una en los primeros 5 años y otra en los últimos 10, entonces yo puedo hacer un nivel de servicio a los 5 años. Calcular un nivel de servicio a los 5 años. Es decir, bueno, a los 5 años con esta tasa de crecimiento voy a tener este nivel de servicio. Entonces el carril adicional se lo agrego ahí y no acá. Lo agrego dentro de 5 años. Está. A ver, un segundito. Vamos. ¿Me entienden? O sea, yo tengo que ir programando cómo voy a ir haciendo el gasto. No necesariamente tengo que proyectar una autopista con todas las condiciones ahora que voy a necesitarlas dentro de 15 años. Pero sí tengo que ver cómo proceso mi gasto. ¿Está bien? Sí. Gracias. Bueno. Profe, disculpe. Sí, ¿quién? A mí me quedó una duda de eso, de que... Sí, Xavier. De lo que dijo recién, de que cuando aumentaba el porcentaje de la demanda a 15 años, ¿eso afecta a lo que sería el volumen de demanda solamente? Sí. O, por ejemplo, en el punto 1, en el ítem 3, te pide proyectar el nivel de servicio a futuro. Nosotros lo que hacemos es aumentar el volumen de demanda. Sí. En el porcentaje ese de los 15 años, nada más, o afecta en algo más. A ver, si yo aumento el volumen de demanda, me va a afectar el volumen equivalente ligero que tengo. Lo que vos aumentás es a ver, vamos por partes. ¿Qué aumenta en todo el tránsito? El tránsito medio diario anual. Del actual pasa al proyectado. Claro. Bien. De ese tránsito medio diario anual, nosotros dijimos que entre un 10 o un 15% estaba el valor de hora de punta, que es con el que yo calculo la capacidad. ¿Está? Si el tránsito medio diario anual aumentó, el valor de hora de punta aumenta también. ¿Me seguís, Xavier? Sí. Si mi volumen equivalente ligero, donde yo al valor de hora de punta lo afecté por el factor de vehículos pesados, por el factor de hora de punta, lo dividí por la cantidad de carriles. Eso hoy, dentro de 15 años, ese número me cambió. Porque creció. Claro, afecta a todos los factores entonces. Va, la mayoría. Es una multiplicación, o sea que afecta al primero y al último. Y la densidad la densidad es ese volumen dividido en la velocidad. La velocidad no se ve, la velocidad se va a ver afectada porque si ese volumen nuevo te pasó el punto de quiebre, la velocidad bajó más todavía. A medida que pasa el punto de quiebre y aumenta el volumen, la velocidad baja más. Entonces la relación volumen existente al día dividida la velocidad del día va a ser todavía más chica. Voy a tener una densidad más chica.
entonces me va a bajar el nivel de servicio. No, discúlpame, más grande. Me va a subir, me va a hacer que el nivel de servicio sea peor. A medida que sube la densidad, el nivel de servicio empeora. ¿Está claro eso? Está bien. O sea, es con un factor multiplicativo. Te multiplica el primero y te multiplica y te embroma hasta el último. Bueno, vamos a ver el tema de entrelazados. ¿Están viendo el Word? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, el trabajo práctico no es largo, tiene 4 ejercicios, de los cuales vamos a hacer vamos a calcular la capacidad en la zona de entrelazado. Tiene lo que le voy a pedir para todos los ejercicios es todo lo que está acá en primer lugar, determinar si se estudia como entrecruzamiento o ramas, calcular la velocidad de los vehículos que cruzan, que no cruzan y la de la zona de entrecruzamiento, cuál es la densidad de la zona, determinar el nivel de servicio y en caso de ser necesario proponer y justificar mejoras. O sea, acá también, como en autopistas, aumentar carriles en la zona de entrelazado, sacar o poner ramas, pueden ser alguna solución que les propongo que lo intenten hacer. ¿Está? Van a tener un esquema con su longitud corta. En todos los ejercicios estoy marcando la longitud corta y no la longitud básica. Los volúmenes de los movimientos, volumen autopista, autopista, rama, autopista, autopista, rama y rama, rama. El factor de hora de punta uniforme para todos. El porcentaje de camiones livianos 12% para todos los movimientos, el de pesado 0% para todos los movimientos. La velocidad de flujo libre de 75 millas en la autopista, es un terreno ondulado y tiene una rama por milla en las cercanías del entrelazado. Y el estudio se realizó en condiciones ideales de tiempo, incidentes y población de conductores para considerar que el CAF y el SAF sea igual a 1. ¿Está? Después tenemos este otro con 4.667 pies. Este otro con 1.500 pies. Y este otro con 1.800 pies. Entonces, la idea es, bueno, de todos estos ejercicios no son todos de entrelazado. Algunos son entrelazados, otros son de ramas. Entonces lo que primero van a tener que hacer es sacar o calcular cuál es la longitud máxima que necesita el entrelazado y cuáles se pueden considerar como ramas y cuáles como entrelazado. Si continúan como rama, si continúan como entrelazados, siguen con la planilla de entrelazados. Si continúan como ramas, si le da que continúan como ramas, ponen un cartel, se analiza como ramas. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Yo les dejé ahí en el campus, en el aula, este PDF. ¿Lo están viendo? Sí, sí.
Acá donde dice el gráfico de análisis tendrán que pegar el gráfico que está ahí en el Word. Acá donde dice longitud básica, longitud corta, completar los datos. Acá lo que está en amarillo es todo lo que hay que completar. Completan los datos. Van completando esto. Y a lo largo del PDF tienen los pasos que tienen que ir haciendo para ir calculando cada uno de los términos y valores de acuerdo a los puntos que vimos en el entrelazado, en el estudio de los ejercicios que vimos la vez pasada. Este es un PDF que les sirve como guía para ir calculando toda la capacidad del entrelazado. ¿Dónde van a dividir si son ramas o si son entrelazados? En este punto. En el punto 4. De acuerdo a la longitud máxima del entrelazado, que salió en esa fórmula, si la longitud corta en mi zona es menor a la longitud máxima, seguimos como entrelazados. Y si la longitud corta es mayor a la de la longitud máxima, seguimos como ramas. Y profe, cuando dice que hay que avisar que se continúa como rama, ¿dónde lo ponemos? Porque ahí en esa planilla como que se continúa con los pasos nomás. No, en esa planilla, a ver, las planillas son para que si quieren las arman en el Excel, las siguen en el Excel, pero el informe viene en el Word. Perfecto. O sea, ustedes armen las planillas, si quieren le paso la planilla en Excel armada, sin la fórmula, así la... Y si alguien quiere, yo la tengo armada con las fórmulas, pero la tengo armada a mano. Si alguien me quiere dar una mano y ponerle los macros para que carguen los datos y las soluciones, podemos hacer eso también. En otra época, en la Universidad de Buenos Aires, se hicieron planillas como estas, con otros manuales que se cargaban los datos de la zona y automáticamente resolvía todo la planilla, sin tener que cargar nada a mano. Ustedes van a venir en el Word y cuando vengan explicando que llegaron al punto 4 y que dio que la longitud entre ramas es mayor a la longitud máxima del entrelazado, entonces se debe continuar con el estudio como ramas y no como entrelazados. Ese ejercicio termina ahí. Cuando veamos el próximo trabajo práctico, que va a ser ramas, entonces lo vamos a retomar ese ejercicio. Uno de los ejercicios va a ser este, lo vamos a retomar y vamos a seguir el estudio como ramas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Bien. Vamos a ver si nos sale esta vez. Tengo dividido el grupo, creadas las 7 salas. De vuelta. La idea es, vayan sumándose a cada sala. Cada sala tiene el nombre de grupo, sala A, sala B, sala C, sala D, sala E, sala F y sala G. Cada uno se suma al grupo que pertenece y empiecen a discutir entre ustedes el tema de entrelazados. ¿Estamos? Están todas las salas habilitadas, así que se pueden empezar a sumar. ¿Cómo se entra, profe? Creo que no aparece como la otra vez. No las vemos. ¿Y otra vez? Sí. Se entraba por acá, por donde estaban. Acá donde están los puntos, los cuadraditos al lado de reacciones, ¿no están? No, no aparece.
Creo que hay un botón en donde nos puede asignar usted o nos puede decir que nos unamos nosotros mismos. Sí, están creadas ya. Ahí está. No, No, Están sí, creadas. sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, si volvieron a hacer numéricas, agarren el 1 para el A, el 2 para el B y así. No lo veo. Algunos se están sumando. Profe, yo no creo que Acá. no me puedo unir y dice que va a finalizar en 45 segundos. Sí, desapareció. Sí, desapareció. Ay, ¿por qué me pasa esto? A ver, vamos a ir de vuelta. Ahí quedó de vuelta iniciado, a ver. Ahí lo veo solamente a usted, profesor. Ahí se están sumando a las salas. ¿Quién le falta sumarse? Alejo, Carlos Salas, Donaire, Mendel, Córdoba, de la Pitina, Bondaruc, Zapata, Ruiz. ¿Cómo nos sumamos, profe? Porque allá no. Veo la sala 4, me tengo que meter, pero no. ¿Qué nombre, No sé cuál es cómo. tu nombre? Ruiz. Soy la sala 4, tengo que estar, soy el grupo D. Ya está, ahora te tienen que admitir. ¿Alguno que no haya entrado? Yo también, ingeniero, soy de la sala 4 y no puedo. Vos sos Salas. Sí, sí, ingeniero. Ahora cuando entres te tienen que admitir. ¿Vale? ¿Otro más? Donaire, Córdoba, de la Pitina. Sí, profe, yo estoy en la sala D también, pero no puedo entrar. ¿Sos Donaire? Sí. Ahí fuiste. Mendel. Sí, Mendel. Córdoba. Rosy, ¿qué te Profe. pasa? Sí. Si no, ¿nos puede habilitar para compartir pantalla? Porque no nos deja ahí en la sala. ¿Vos sos de qué sala? La 2. A ver. Sala 2, Adriana Rossi. ¿Nos puede habilitar a todos o...?
Ahí. No, ahí de... Uy, no, que ahí... A ver. No, me puso para que se vea mi cara fija. Ahí, fíjese, ¿viste donde dice, digo, donde dice compartir pantalla? Sí. Ahí a la derechita tiene que haber una flechita. O sea, no hay está la flecha verde para compartir, pero al lado hay como una para abrir la configuración de eso. No sé si me entienden. Sí. Ahí hace clic y puede poner que... Ahí está, ahí va, ahí va. Listo. Bueno, vuelvo a la sala. Gracias, profe. Gracias. Leandro. Antes me fuiste.